Capítulo 4. Los elfos de la mansión Malfoy. Draco no iba a dejar que su padre le quitara su varita. Dejó que su padre lo llevara de vuelta a la mansión, dejando el resto de sus provisiones para otro día, si es que había otro. Dejó que su padre lo condujera a una parte de las mazmorras donde solo había arrastrado a Draco cuando estaba realmente enfadado, como cuando lo expulsaron del tablero de Hogwarts o cuando la sangre sucia sacó mejores notas que Draco por primera vez. No le resultaba extraño cómo su padre lo arrastraba por el cuello, no tan distinto de cómo Draco había visto a otros mortífagos arrastrar prisioneros a esas celdas el año pasado. No le resultaba extraño que ahuyentaran a su madre y cerraran las puertas con un hechizo, o que le exigieran que se quitara la túnica y la camisa de inmediato, lo que significaba invariablemente que Draco estaba a punto de salir lastimado. Sin embargo, de camino hacia allí, como nunca antes, Draco había cambiado su varita de la túnica a uno de los bolsillos laterales del pantalón. Su padre no solía empezar tan rápido. Apenas Draco se había sentado en aquella vieja y despreciada silla de pino cuando su padre se volvió hacia él, con una ferocidad demoníaca en la mirada que antes lo asustaba aún más. Draco tenía la varita a su lado, aunque no pensaba usarla a menos que pensara que estaba a punto de arruinar el futuro o morir. No era como si creyera poder batirse en duelo con su padre, incluso con toda la experiencia que él desconocía, e incluso con una varita que había hecho cosas más oscuras de las que jamás podría soñar. Intentar batirse en duelo con su padre revelaría tanto que bien podría gritar a los cuatro vientos que ya no era el verdadero Draco Malfoy. ¿Cómo encontraste esa varita?, siseó su padre, dirigiéndose directamente a su cara con ese gruñido inquietante. Draco recordó el rostro de su padre la primera vez que lo visitaron en Azkaban, cubierto de barba incipiente y hundido como su propio fantasma, con suficientes huesos asomándose para darle una mirada inexpresiva y permanente. ¿Cómo?, repitió su padre, y en un instante blandía su varita contra el pecho de Draco. A esto le siguió el golpe sordo del bastón al caer al suelo. El corazón de Draco se volvió loco como nunca lo había esperado, peor de lo que habría sido a los 11. Tranquilo, se dijo. No te va a hacer un crucio, nunca lo hizo entonces, probablemente solo te lanzará hechizos punzantes en la espalda. Comparado con el crucio, eso no es nada. Y no te obligará a lanzarlo a nadie. Definitivamente no hará las cosas que Greyback haría contigo acorralado solo en una mazmorra. No. No había nada que temer. Aparte de lo poco que sabía de cómo responder. Su primer instinto fue la verdad, y maldita sea, ¿qué le pasó a Dobby después? No sabía si había ido contra las reglas o simplemente por su espíritu que Dobby ayudaría a Draco como lo hizo. Pero ninguna de esas configuraciones salvaría a Dobby de la ira de su padre, un chivo expiatorio más conveniente que el único heredero. A los 11 años, Draco podría haber disfrutado viendo al elfo recibir el castigo destinado a Draco, antes de haber visto suficientes castigos como para perder el gusto por ellos. Habría entregado a Dobby a su padre de todos modos, si Dobby hubiera sido un elfo cualquiera. Pero él era de Potter. Estaba destinado a salvar a Potter en el futuro de esta mansión, de la tía Bella con esta terrible varita en la mano. Dobby estaba destinado a ser un héroe de guerra, curiosamente, y si su padre lo lastimaba demasiado o lo mataba, eso podría ser suficiente para que Potter y su mascota, la comadreja y la sangre sucia, perecieran esa noche. Porque Salazar sabía que Draco nunca tendría la fuerza, ni aunque viajara 1000 años atrás, para ser el que los salvara. Draco, gruñó su padre, te hice una pregunta. Draco levantó la vista y los escudos que con el tiempo habían aprendido a resistir incluso a la tía Bella se colocaron en su mente. Lo encontré, dijo Draco. En una habitación vieja, en algún lugar de los pasillos traseros de la mansión. Casualmente. Su historia sonaba inverosímil, aunque se parecía mucho a cómo había encontrado el espejo que lo había metido en esto. ¿Por qué lo tomaste y usaste su magia?, preguntó mi padre con ferocidad apenas contenida, comenzando a caminar de un lado a otro por el pequeño espacio antes de volverse hacia Draco. ¿Por qué? ¿Por qué nos desobedeciste sabiendo que solo ibas a practicar magia conmigo o con tu madre? Draco puso a prueba sus habilidades para mentir. Solo quería estar listo para Hogwarts lo antes posible, padre, dijo con voz temblorosa. ¿Por qué? Porque siempre dices que mi magia es muy débil para ser un Malfoy, así que solo quería empezar. La expresión de desprecio en el rostro de mi padre indicaba que se lo había creído, pero su siguiente pregunta era demasiado segura. Así que querías una varita, y como el insensible que eres, anduviste por ahí pidiendo que alguien te la consiguiera. ¿Conseguiste que algún elfo doméstico te la enseñara? ¿Quién más podría haberlo hecho? No, te lo dije, la encontré.
Estaba en una vitrina con una espada, algunas monedas y cosas así. No sabía que era la varita de alguien especial. Pensé que era muy vieja, padre. Dejó que un tono infantil y quejumbroso se filtrara en su voz, una versión joven y descarriada del hijo que padre conoció, no un extraño en este pequeño cuerpo inútil. Pensé que guardemos todos los objetos oscuros en los sótanos. No pensé que estaría allí si era... Silencio, espetó padre, y blandió su varita cerca de los ojos de Draco. Draco no tuvo que fingir que se estremecía. Es imposible encontrar esa habitación solo. Hay encantamientos para disuadir a los visitantes de entrar. Solo yo y nuestros elfos tendríamos acceso. Y ese cristal estaba encantado. ¿Fue magia élfica para quitarlo, no? Draco pareció arrojar a uno de los otros elfos domésticos a los lobos en lugar de a Dobby, pero si esa criatura era tan insensata como para sacrificarse por Potter como el único elfo doméstico representante de Gryffindor, podría ser de los que lo descubrieran y se lanzaran a la espada de todos modos, en lugar de dejar que uno de sus compatriotas cargara con la culpa. Rompí el cristal, padre. Esa parte era cierta. Con magia sin varita, añadió, ante el bufido desdeñoso de su padre. ¿Tú? ¿Magia sin varita? Se maravilló su padre, retomando su paseo. Nunca has sido capaz de hacer brillar una chispa en tus manos. ¿Y esperas que crea que tú solo destrozaste una vitrina encantada para guardar los artefactos más oscuros de la mansión? Malfoy. Draco ascendió débilmente, y su padre bajó la varita, lo que presagiaba algo peor que mejor, como habría sucedido en cualquier otro hombre. Muéstrame entonces. Vemos esta increíble magia sin varita que mi hijo, el maestro mago, ahora puede crear. Draco lo intentó. De verdad que sí. Lumos, dijo, intentando que saliera luz, o al menos las chispas de las que padre había hablado, de sus dedos, pero los sentía tan apagados como las varitas de Ollivander. Incendio, intentó, visualizando llamas en el aire como las que había usado para quemar tantas notas, pero sin varita en la mano, no había nada. El padre soltó una risa escalofriante que le dificultó recordar al hombre que había estado en Azkaban. Claro. Ni una gota. Eso no me sorprende. Lo que sí me sorprende, Draco, es por qué, en nombre de Salazar, protegería a un elfo doméstico. Voló en círculos como un halcón que se acerca a su presa. ¿Crees que será peor para ti admitir que usaste a uno de nuestros elfos, de entre todos los trucos y criaturas más viles que podrías haber usado, para desafiar mis órdenes y profanar una propiedad que yo personalmente estaba encargado de custodio? Padre parecía haber perdido el hilo de la frase. ¿Crees que será peor que seguir mintiéndome tan descaradamente en la cara? Draco lo miró directamente. Tenía que hacerlo para que su padre pudiera creer la mentira. Cuando lo hizo, vio en su rostro que no tenía ninguna posibilidad. Pero al menos lo había mirado a los ojos. No miento, padre. Draco sabía lo que el padre iba a hacer incluso antes de ordenarle que se girara y se sentara boca abajo en la silla. Cuando Draco no obedeció de inmediato, un movimiento de su varita hizo que la silla se cayera de debajo de Draco, quien intentaba levantarse del suelo. Al menos tenía la cara levantada y estaba casi de rodillas antes de que el primer hechizo mudo y punzante lo alcanzara. Quizás el padre estaba usando su varita, o quizás no. A veces no lo hacía, y tal vez no lo haría esta vez, para demostrar cuán poderoso era su hijo. La fuerza del hechizo casi envió la cara de Draco contra la piedra otra vez. La fuerza de estos hechizos, recordó, a menudo parecía ser proporcional a cuánto había enojado a su padre. Me pareció como si lo hubiera hecho enojar mucho. Pero solo fueron 2 picaduras más de ese látigo invisible antes de que el gruñido de mi padre volviera a sonar. Cuenta, niño insolente. Debes contar, o repetiré los golpes. Tendrás 10, y ahora comenzamos de nuevo. Draco apretó los dientes al notar el frío intenso de la piedra bajo sus rodillas. Pensó que esto no sería nada comparado con la maldición Cruciatus. Pero no se había planteado si su cuerpo de 11 años sería, por naturaleza, menos capaz de tolerar el dolor que el de su hijo mayor. Y había olvidado el dolor especial que conllevaba saber que provenía directamente del disgusto que su padre sentía por él. Sí, padre, dijo Draco de memoria, y Lucius lo maldijo de nuevo. 1, dijo obedientemente, y así sucesivamente. Su voz solo se quebró al contar 6, que en realidad eran 9 si las matemáticas no le fallaban ya. Para cuando padre llegó a 10, respiraba con dificultad y jadeaba al decir los números. Padre solía empezar con 5, y normalmente con mucha menos fuerza en los golpes. A veces, para cuando padre llegaba a 10, Draco ya estaba a punto de sollozar, o de rogarle que parara, o incluso de retorcerse y desplomarse o de mearse encima.
Ahora, solo sentí un pinchazo de lo que podrían ser lágrimas en el fondo de los ojos, o podría ser ira. Bueno, Draco, dijo su padre, con solo una pizca de irritación disipada. Has cumplido tu castigo por desobediencia y falsedad. No sigas con esa locura. Dame el nombre del elfo doméstico que te ayudó a robar la varita de tu tía. Tenía el nombre de Dobby en la punta de la lengua. No sabía por qué no lo pronunciaba. Siempre había sido un cobarde. Habría pensado que podría haber sido la vida de su madre, su propia vida, la que estaría en juego, y que solo un poco de dolor lo haría derrumbarse ante la voluntad de otro como tantas otras cosas. Una imagen pasó por su cabeza, soñadora, etérea, como una frase musical pasajera, un leitmotiv que soplaba en el aire antes de desaparecer. La mirada en el rostro de Potter cuando le aseguró que los dragones eran reales. Lo conseguí, jadeó Draco, con esa horrible ilusión que comenzaba a formarse al sentir el sabor de la sangre en la boca, a pesar de que los golpes no le llegaban ni de cerca y de que probablemente aún no se le partía la espalda. Lo conseguí yo solo. Sin ayuda. Eso le valió a Draco 5 picaduras más, contadas diligentemente por una voz que finalmente comenzaba a ahogarse con lágrimas amenazantes, antes de que padre convocara a los elfos domésticos. A todos. Fue una visión que Draco jamás imaginó. Su padre presentando voluntariamente a su único hijo en semejante escena a la docena de elfos de su mago, los 13 mágicamente obligados a llenar aquella pequeña mazmorra de piedra y contemplar al maestro Draco de rodillas. Excepto que tal vez eso pretendía ser un castigo tanto para el orgullo de Draco como para su cuerpo. Ya era bastante malo ser tratado así, pero que los elfos lo vieran era una humillación aún mayor. O quizás su padre pensara que era más probable que Draco entregara al culpable, si el pequeño demonio estaba justo delante de él para sacrificarlo. Draco los odiaba, una hilera de 26 ojos de mármol en la que los de Dobby apenas representaban una discordancia discordante. Nunca le habían gustado esas criaturas feas, y le gustaban aún menos porque su especie había luchado para defender Hogwarts en la batalla final contra el Señor Tenebroso, cuando el propio Draco no había tenido el coraje. Dobby era más héroe que él. Era más útil para Potter. Y si Draco tenía que sufrir un poco más de dolor del que ya había sufrido, no era más que una gota de lluvia en un huracán. Que se quedaran mirando, que vieran cómo trataban a su futuro señor como a ellos. Los dementores habían sido los asistentes menos agradables. ¿Cuál? Preguntó padre, alejándose de Draco para rondar la hilera de elfos y señalarlos con indiferencia con la varita desenvainada. Un nombre, Draco, y se acabó. ¿Quién es el elfo que violó la santidad de esta mansión y dejó que mi hijo menor de edad fuera mágicamente atado a una varita que yo no elegí para él? ¿Quién? Si no recuerdas cuál, Draco, solo tienes que girarte y señalar, y puedo ayudarte a identificar un rostro. El sarcasmo de su padre hizo que Draco se revolviera de rodillas, con los ojos vidriosos, para encararlos de frente. El brillo de sus ojos en la penumbra de la mazmorra era como un largo conjunto de estrellas heladas sobre él, juzgándolo. Todos sus rostros parecían aterrorizados, pero eso era más difícil de distinguir que los ojos. Intentó no mirar a Dobby más tiempo que los demás, y esperó que su padre tampoco lo hiciera. El rostro de Dobby era diferente al de los demás elfos. No más miedo, precisamente, era difícil de distinguir en un elfo, sino algo más cercano a la culpa, o quizás a la ira. Ninguno, padre. Encontré la habitación. Padre gruñó frustrado y golpeó su bastón contra el suelo. ¿Quién es? Preguntaron a los elfos, y ninguno dijo una palabra, aunque Draco vio a 2 de ellos retroceder de un salto. Más lo hicieron cuando el padre volvió a incrustar su varita en el bastón, la cabeza de serpiente plateada deslizándose siniestramente a su lugar, y la levantó sobre la espalda de Draco. Vaya. En el recuerdo de Draco, solía tardar un poco más en pasar de los maleficios al bastón, pero había pasado bastante tiempo. Joder. Espetó Draco ante el dolor que le apretaba la mandíbula y que le golpeó la espalda baja y resonó por el resto de su cuerpo, un impacto tan devastador que le provocó náuseas, peor de lo que recordaba, peor de lo que podría haber imaginado. Excepto que el segundo fue aún peor. Bajó la cara, sin querer ver la tentación de los rostros de esas criaturas, la tentación de levantar un solo dedo en dirección a Dobby y poner fin a esta agonía aullante en su espalda, al precio de la muerte de Potter. Quizás, si le divertía al señor oscuro, a manos de Draco.
Cerró los ojos e intentó preparar para el siguiente golpe, pero este fue lo suficientemente fuerte como para estrellarlo de cara contra la piedra, donde se encontró vomitando, expulsando solo bilis. No había comido desde la mañana, sobre piedras tan parecidas a como recordaba haber visto el brandy que le había servido a Vince acumularse dorado, fluyendo suave e hipnotizante, un mundo aparte de esas expulsiones impotentes que le corroían cada vez los pulmones, quemándole el pecho y la garganta. El ácido era tan fuerte como si los líquidos de su cuerpo hubieran sido maldecidos y se hubieran vuelto contra él. No sabía por qué le dolía tanto. Sollozó y vomitó, y su padre volvió a levantar su bastón sobre él, y tal vez, si hubiera sido otra persona, habría cogido su varita. Tal vez debería haberlo hecho. Pero no lo hizo. Simplemente se encogió en el suelo y rezó para que terminara. Fue Dobby. Proclamó una voz aguda y clara, con el sonido de pequeños pies que avanzaban antes de que el bastón cayera. El propio Dobby, que miró allí un instante, se recortaba en las sombras sobre Draco como una pequeña y larguirucha gárgola de ángel. Dobby le contó al amo Draco lo de la varita. Dobby llevó al amo a Draco a la habitación. Dobby rompió el cristal y consiguió la varita. Es culpa de Dobby, amo Lucius, no le hagas más daño al amo Draco. Es culpa de Dobby. Dobby, espera, intentó decir Draco, con el corazón hundido mientras las arcadas disminuían, amenazando con hundirse de nuevo y ahogarle todo el pecho, porque en un instante, había perdido, Potter había perdido, padre estaba a punto de tomar ese palo y sacar la varita y una luz verde. Por supuesto que era Dobby, dijo papá con desprecio. Gusano desobediente, y dejó su bastón en el suelo. Los demás elfos guardaron silencio. Draco sintió el terror en ellos, tan intenso como en cualquier habitación llena de gente, con Voldemort furioso dentro. El poder de padre sobre ellos era igual de absoluto. Pero el padre había bajado la mano. Draco agarró su camisa tirada e intentó secarse los ojos, luego la boca, obligándose a no hacer nada que pudiera aumentar la probabilidad de que padre matara a Dobby. Draco necesitaba una varita, que de todos modos habría conseguido en una semana. La varita adecuada, si hubiera podido esperar. Para entrar en los sótanos, lo cual no le había servido de nada para volver a casa. ¿Quería bajar allí? Bueno, él y Dobby estaban ahora en los sótanos, en el abismo, en las profundidades de la oscuridad más profunda. El Severus en su mente sonoro con sorna y le preguntó secamente si alguna vez un mago se había sentido tan mal servido al conseguir lo que deseaba. Dobby no permitirá que el maestro Draco sufra más para proteger a Dobby, proclamó Dobby con una voz más atrevida, tan noble en esa voz chillona como el propio Potter y Merlin. Draco había tenido razón al llamar a Dobby un Gryffindor. Oh, no lo hará, gruñó padre, y tomó la camisa manchada de Draco y se la arrojó a Dobby, quien la atrapó con los ojos como platos. No lo deshonrarás más, porque no permitiré que un elfo doméstico en estas históricas instalaciones les falte el respeto y ponga en peligro a mi hijo. Que esto les sirva de lección a todos. Obedezcan mis leyes o también serán expulsados al frío. Despedidos. Padre giró sobre sus talones, y tal vez se habría ido entonces, con el crujido de los elfos desapareciendo, tras presenciar a uno de los suyos recibiendo el peor castigo que un amo podía dar, salvo la muerte. Quizás, a ojos de la mayoría, peor que la muerte. Pero no el de Dobby, y Draco se reía. No pude evitar reír sin parar, temblando en el suelo. Porque sabía que el padre podía tomar decisiones terribles, ser débil o incluso cobarde, pero nunca había pensado que el padre pudiera ser tan estúpido. Si padre realmente hubiera querido castigar a Dobby, y no solo asustar a los demás, y hubiera parecido que había una ira real detrás de ese castigo, difícilmente podría haber elegido un método peor para lograrlo. Quizás Potter aún sobreviviría a su visita a la mansión Malfoy. Si el propio Draco sobreviviría a su estancia allí ahora parecía una perspectiva un poco menos prometedora, pero todo parecía ir bien, si tan solo pudiera evitar reírse y delatar el juego. Pero se rió y no pudo parar. Nunca me vuelvas a mentir, gruñó padre, antes de dejar a Draco riendo. Amo Draco, gimió Dobby, agachándose para ayudarle a levantarse con las manos agitadas. El amo Draco está herido. Pero Dobby debe irse. Dobby debería irse ya, pero no puede dejar al amo Draco así. Dobby traerá a la señora Narcisa. No, dijo Draco riendo, y luego tosió. No. Mi madre no. Tranquilo. Tranquilo, no te quejes así, ¿no te alegras? Eres libre. Qué suerte, ¿verdad? Papá no les hace caso a sus elfos domésticos. Por cierto, Draco, hasta hacía muy poco, tampoco había tenido motivos para hacerlo. Es tan estúpido, Dobby. Alégrate de ser libre.
Dobby miró a Draco con una mirada seria y marmórea, casi nublada, ayudándolo a incorporarse con meticulosa delicadeza. El amo Draco es tan amable con Dobby. El amo Draco es bueno. El amo Draco Malfoy es como Harry Potter. Draco parpadeó, tan afectado por el nombre que cayó agarrándose a la pared del umbral. ¿Potter? No. Solo, no podía decirle a Dobby que había intentado protegerlo por Potter. ¿Conoces a Harry Potter? No, dijo Dobby emocionado, intentando ayudar mientras agarraba la camisa manchada de Draco como si fuera un gran tesoro. Pero Dobby ha oído muchas historias sobre él, y cómo derrotó al Señor Tenebroso, y Dobby tiene una gran opinión sobre este Harry Potter. Dios mío. Ya era bastante nauseabundo el interminable ejército inferior de admiradores de Potter. ¿Ahora también tenía admiradores elfos domésticos? No, le dijo Draco, agarrándose la espalda como si sujetar donde le dolía le aliviara el dolor. Podría intentar lanzarle algún hechizo si se le ocurría, o meter la mano en el bolsillo. Es que, no puedo ayudarte más, Dobby. Deberías ir a Hogwarts. Te darán, probablemente te den un trabajo. Dumbledore. Puede que te pague por trabajar allí. Hogwarts es un lugar mucho mejor que aquí. Draco Malfoy irá pronto a Hogwarts. Exclamó Dobby emocionado. Si Dobby trabaja en Hogwarts, podrás ayudar a Draco Malfoy y asegurarte de que no vuelva a sufrir este tipo de daño. Dobby protegerá a Draco Malfoy. No, Dobby. Yo, Harry Potter, él también estará allí pronto. Deberías ir si puedes, a cuidarlo, a vigilarlo. Draco se agarró a la pared de nuevo, el mundo dándole vueltas, preguntándose con un disgusto distante, propio de Severus, si era él quien ahora se comportaba como un Gryffindor. Sin embargo, era por su propio bien, por muy desinteresada que pareciera cualquier acción a corto plazo. Tenía un futuro que salvar, para evitar que las cosas fueran aún peores para él y su madre. Un futuro que requería que Potter matara al Señor Tenebroso por ellos. Y en ese futuro, muchas cosas de Gryffindor tenían que suceder. Dobby los cuidará a ambos, proclamó Dobby con asombrosa confianza, y solo después de que Dobby había acompañado a Draco hasta el otro lado del dragón que brillaba en su puerta, se despidió y apareció fuera de la mansión como un elfo libre por primera vez.